Hay una gran cosa que diferencia a Luffy y su transformación nueva con el resto de transformaciones vistas antes en los shonen. Transformación en cierto modo puede ser igual de icónica que el Super Saiyajin. ¿Pero por qué? Tendremos que regresar mucho en el tiempo. Antes en los animes, más que todo en los shonen, no se veía un esquema sistemático para escribir la historia. De hecho, si ustedes se fijan, casi todos terminan admirando el trabajo de Akira Toriyama con Dragon Ball. Y es que no es para negarlo, Akira Toriyama marcó un antes y un después en cómo se hacen animes y mangas. ¿Por qué el Super Saiyajin es tan icónico? Bueno, es más una idea, una lucha, una superación que cargan los personajes, algo con lo que te puedes identificar y que desde el inicio de la historia en Dragon Ball Z se afirma como la leyenda, ese guerrero legendario que aparece cada 1000 años, despertado por la ira, consumiéndolo todo. El Super Saiyajin fue icónico en parte por eso, porque su historia se construyó a base de una leyenda y cuando llegó el momento lo identificamos y nos sorprendimos, porque sí, eso era el Super Saiyajin. El alcanzar la cúspide, lograr lo imposible y seguir más allá. Sí, ok, a Akira Toriyama le funcionó porque fue el pionero en esto. Siempre el primero tiene el camino más libre para hacer lo que le plazca. Pero ya cuando empiezas a ver que todos los anime shonen empiezan a aplicar la misma carga sistemática y los mismos requerimientos en cuestión de guión, te empiezas a abrumar y simplemente te aburres. Por eso muchas transformaciones en muchos animes no han llegado a ser tan icónicas como el Super Saiyajin, porque simplemente no es darle una transformación al protagonista, tienes que crearle su momento, su contexto. Y este es el caso de One Piece. La primera vez que se empezó a nombrar el Gear 5 fue en el año 2015. Y por eso mismo esta transformación de Luffy lo cambia todo. Solo quería decir esa frase, pero literalmente lo cambia todo. En el caso de One Piece se reservaron todos los secretos, 25 años de historia, 25 años de anime para por fin verlo. Muchos dicen que el Ultra Instinto porque logró juntar a las masas, pero es que sí, Dragon Ball ya es un fenómeno por su mismo nombre. Y eso mismo se ve en algunos proyectos que todos concordamos que son de baja calidad para lo que puede entregar Dragon Ball y aún así se venden en toneladas. En el caso de One Piece, saben que no pueden competir con eso porque no tienen ese renombre que los impulsa. Deben guardarse sus secretos y usarlos como su fuerte. Con el Gear 5 se culmina la pelea, uno de los personajes más poderosos de toda la serie, que al mismo tiempo nos va a contar mucho más sobre la historia que no se sabe. Eso en cuestión de significado significa lo mismo esta transformación que el Super Saiyajin en cierto modo para la cultura pop, porque avanza la historia, rompe lo establecido. En el caso del Super Saiyajin estableció lo que siempre se ha tenido establecido en los shonen, da el power up para vencer al villano al turno. En este caso el power up es para potenciar la historia y expandirla en todas las direcciones, en el presente, en el futuro y en el pasado, que es en lo que no se tiene ni idea de One Piece. Sí, Luffy es Joy Boy, el personaje que se lleva esperando desde los inicios de One Piece y que está destinado a traer la paz en su mundo. Como la misma descripción lo dice, una transformación, un emblema, algo que pueda trascender entre los mismos personajes, lectores y espectadores. No es una transformación más trascendente que el Super Saiyajin, pero es la mejor transformación después del Super Saiyajin. No se había visto algo con tanto potencial y con tanta coherencia en la historia. La revelación de cómo por fin se traerá la paz, de cómo por fin se pueden honrar a los caídos y cómo los tambores escucharán en lo más alto del cielo la libertad.